Esta es una entrevista del comunicador social Andrés Álvarez, que me lo está haciendo a mí, Melesio Ricardo González, en la ciudad Puerto Trujillo, el día 10 de febrero del 2023. Esta entrevista es básicamente sobre la historia y la cultura del pueblo garífuna en Honduras. Muchas gracias por la introducción. El sociólogo don Melesio R. González, ¿verdad? Investigador de la cultura garífuna, precursor de muchas leyes que se han realizado a raíz de los tiempos, ¿verdad? Muchas leyes que ahora nos favorecen como pueblo. Usted ha sido partícipe de esas leyes. Ok, yo tengo la primera pregunta acá para nuestra gente allá en El Salvador, ACISAN, Escuela de Cine Comunitario. La primera pregunta que tengo es: ¿cómo se forma la comunidad de Cristales y Río Negro? La institución jurídica llamada Comunidad de los Morenos de Cristales y Río Negro se fundó en 1912. Ese dato lo sacamos de los estatutos de la institución, cuya última reforma fue en 1951, representada por el pasante de Derecho Hipólito Laboriel Gotay, un garífuna de Trujillo. Perfecto, excelente explicación. La segunda pregunta que tengo para usted es: ¿cómo nos hicimos dueños de las tierras? Históricamente, nuestros ancestros arribaron a esta tierra en Trujillo el 18 de mayo de 1797. Excelente. Los españoles que mandaban aquí en Trujillo nos dividieron en dos grupos. Mandaron un grupo al este de Trujillo y los españoles le llamaron a esa localización Caribal, que todavía nosotros los garínagu conocemos hoy con el nombre de Garibalo. Y el otro grupo lo mandó al oeste de Trujillo y nos ubicamos en la parte que está junto al río Cristales, y los garínagu le llamamos Cristalo. Esa fue el inicio del establecimiento del garífuna en Honduras. Nosotros los garínagu de Honduras fuimos los que rompimos las selvas de la costa atlántica de Honduras, desde la desembocadura del río Motagua en la frontera con Guatemala hasta el río que los españoles llamaron Río Tinto Negro, los ingleses llamaron Black River y nosotros los garínagu llamamos Black River. Y en ese punto es donde está la comunidad garífuna de La Playa. Hoy pertenece al departamento de Gracias a Dios. Y la otra forma en que nos posesionamos de estas tierras fue por la cesión del Poder Ejecutivo presidido por Manuel Bonilla, y esa cesión nos las otorgó el día 14 de agosto del año 1901. Excelente. ¿Por qué surge la expropiación de tierra? La expropiación de nuestras tierras surge de la presión de los intereses extranjeros para apoderarse de toda la franja costera para construir hoteles. El 30 de noviembre de 1998 lo registro en mis documentos como la tragedia más grande para el pueblo garífuna de Honduras, porque el Congreso, llamado Congreso Nacional, presidido por el ciudadano Rafael Pineda Ponce, también conocido como Juan Rafael Pineda Ponce,
aprobaron la reforma del artículo 107 de la Constitución de la República para comercializar las tierras costeras y de otra manera expropiar las tierras a los garínagu donde hemos vivido desde 1797. Es interesante notar que en el año de 1997 un convenio extrajudicial impuesto por la empresa nacional portuaria dejó a los morenos sin tierra, y de las 2.000 hectáreas de Huemorepo nada ha quedado, ya que el Instituto Nacional Agrario entregó estas tierras, entre otros, a Temístocles Ramírez de Orellana, un puertorriqueño que estuvo explotando las tierras costeras del municipio de Trujillo. Ok. ¿Qué ha hecho la comunidad para detener o minimizar la expropiación de tierra? Los garínagu hemos hecho una serie de actividades. Hemos hecho recuperaciones, hemos hecho marchas de los cuales tenemos evidencia, tanto fotográficas como escritas y habladas. Muchos garínagu han sido asesinados por reclamar sus tierras. Muchos han sido perseguidos y han tenido que salir de Honduras. Muchos otros han sido perseguidos, no han salido de Honduras, pero han tenido que irse a otras comunidades. Y otros han sido encarcelados y están bajo proceso criminal por haber querido reclamar las tierras que ostentamos desde el año de 1797, pero que foráneos han querido apoderarse de ellas. Uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho como pueblo y como garífuna es a través de OFRANE, Organización Fraternal Negra Hondureña, con Miriam Miranda a la cabeza, que ha logrado varios fallos a nuestro favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Justicia. Pero desgraciadamente, los políticos hondureños han sabido manipular e interpretar las leyes para negarse a cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excelente. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la cultura garífuna? Los llamados líderes garínagu, especialmente los maestros de escuela, solo tienen dos alternativas: defender los intereses del pueblo garífuna dentro de la Constitución, es decir, lo que dicen las leyes, y orientar su trabajo en función de los intereses, necesidades y aspiraciones del pueblo garífuna. Deben los líderes hacer planteamientos específicos, realistas, orientados a programas de salud, educación y trabajo productivo, y no propuestas vacías que solo satisfacen los intereses y el apetito de unos pocos. Ok. Pensadores, escritores, políticos, educadores de todos los tiempos siempre han tenido presente en sus exposiciones la importancia de la niñez y el poder de pensamiento crítico. Solo fortaleciendo las estructuras básicas de la comunidad garífuna podremos avanzar al máximo desarrollo de nuestras potencialidades. Y lo más importante, consultar el diccionario para aprender la definición del vocablo cultura versus punta. Debemos cultivar nuestras potencialidades, no solo los bienes materiales, sino también la riqueza intelectual de líderes garínagu tales como
Catarino Castro Serrano, Sixto Cacho Ávila, Martín Ávila, Tomás Vicente Ramos, Isidro Sabio González, Abel González Caballero, Procopio Bonilla, Alfonso Lacayo, Teófilo Lacayo, Eduardo Chimilo Ramos, Miriam Miranda y Gregorio Flores, para solo mencionar unos cuantos pocos. Pero tenemos Garínagu en toda la historia de Honduras, de la que tenemos y debemos sentirnos orgullosos. Ok. ¿Qué cambios ha tenido la cultura con el paso de tiempo después de la expropiación de las tierras? Los cambios han sido desastrosos, si es que no trágicos. La gastronomía garífuna se ha extraviado, si es que no está perdida. Los garínagu ya no quieren hablar su lengua materna, solo lenguas extranjeras, español e inglés. Han perdido por completo su identidad histórica y cultural, porque resulta que ya no saben de dónde vinieron, dónde se formó su cultura, cómo llegaron para acá y desde cuándo llegaron acá a Honduras. Hay algunos garínagu que, debido al lavado del cerebro a que han sido sometidos, se les ha olvidado que son garínagu para convertirse en afrodescendientes, afrolatinos o afrohispanos, y no saben explicar qué significa cada uno de esos vocablos. La extranjerización a la que han sido sometidos el sistema educativo llega al nivel que muy pocos hondureños conocen su propia historia. Pero nosotros los garínagu todavía tenemos los elementos básicos históricos de los cuales debemos de sentirnos orgullosos, y es nuestra obligación cultivarla por nuestras generaciones futuras. Ok. ¿Cómo era antes y cómo es ahora la cultura garífuna? Antes de la extranjerización a que hemos sido sometidos, producto de esas cosas que llaman mass media, medios de comunicación masiva, antes había sentido de comunidad, había humildad, había convivencia social sana y solidaridad. Conocíamos nuestros familiares más cercanos, teníamos amigos. Hoy todo se ha perdido y tal parece que somos casi forasteros en nuestras propias comunidades, porque ya no nos conocemos. Ahora nos llaman don fulano o domengano. Antes, cuando éramos garínagu todavía, teníamos tío, yau, teníamos tía, nufur, teníamos abuela, nagut. Ahora ha desaparecido todo eso. Hemos incorporado todo lo negativo de las culturas extranjeras. Aunque le hagan creer a nuestra gente que eso es señal de civilización, eso es un completo retroceso si un individuo pierde su sentido de identidad histórica. Excelente. Esta fue una entrevista de Andrés Álvarez. No sé si quiere agregar algo más. La diferencia entre la llegada de los primeros negros a Honduras y la llegada de los garínagu a Honduras. Okay. Hay una tremenda confusión, pero más que todo creo que es semántica. Ok, pero antes de que me conteste la pregunta se la tengo que hacer. Yo se la voy a hacer. Okay. La pregunta es, ¿qué diferencia histórica hay entre la llegada de los primeros negros y la llegada de los garífunas a Honduras? La diferencia es inmensa. Según los datos históricos a los que hemos tenido acceso, los primeros negros que llegaron a Honduras venían de la tripulación de Cristóbal Colón.
Pedro Alonso Niño, un negro nació en Angola, colonizado por los portugueses, y que al mudarse a España se puso el nombre de Pedro Alonso Niño, era el capitán de la tripulación de Cristóbal Colón. Y sus dos hermanos eran los capitanes de las otras dos naves. Algo hay que notar en la historia de la historia que la nave que se llamaba La Niña era propiedad de los hermanos estos, y le pusieron Niña por el nombre de ellos, que era Niño, y le pusieron a su barco La Niña. Otro episodio de la llegada de los negros a Honduras fue de 1595 al año de 1600. Los españoles trajeron una buena remesa de negros que ya hablaban español, posiblemente de la isla de Cuba y de la isla de Santo Domingo. Y esa gente la distribuyeron en Omoa, Trujillo, San Pedro de Sula, Lloro, Juticalpa, Comayagua, Tegucigalpa y Gracias. Cualquier hondureño que camine por Honduras y vaya a los departamentos de Lloro, Olancho y Tegucigalpa, va a encontrar elementos históricos y etnológicos que demuestran la presencia de la raza negra, tanto en Olancho, en Lloro, como en los alrededores de Tegucigalpa. Aunque esos hondureños nieguen su verdadera identidad histórica, porque no van a aceptar de que son afrodescendientes, van a querer creer que son eurodescendientes o asiodescendientes, pero las facciones no pueden ocultarse. Y nosotros los Garinagu arribamos al puerto de Trujillo el 18 de mayo de 1797. No el 12 de abril como los historiadores Garinagu lo sostienen. Porque el 12 de abril, cuando llegamos a Port Royal, que es la punta sureste de la isla de Roatán, para esa fecha Roatán era colonia inglesa. Por lo tanto, no estamos llegando a Honduras cuando llegamos ahí. Llegamos a Honduras el 18 de mayo, cuando desembarcamos en el puerto de Trujillo, colonia española. Ok, ahora sí, esta ha sido una entrevista de Andrés Álvarez como expediente de investigación para lo que será el próximo documental que se llevará a cabo aquí en la localidad por parte de la Escuela de Cine Comunitario y la organización ACISA en El Salvador. Si es que este audio va a quedar como archivo para poder recalcar lo que es cierta información. Muchas gracias, abuelo. A la orden, y espero que la información sea útil.